Queridos hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios, hoy continuamos con nuestro estudio de Conociendo a Dios. Sí, hoy viernes les doy la bienvenida y quiero invitarles a que tomen un cuaderno de notas, por favor, para que apunten. Voy a darles algunos versículos donde quiero que ustedes apunten para que los puedan leer, ya sea que pongan una pausa al video, a la grabación y revisen el estudio o revisen la lectura o que escuchen el estudio de una sola, pero que vayan anotando los versículos y las citas que les voy a dar para que puedan revisar posteriormente. Entonces, eso, necesitan su Biblia, estar con ustedes, su Biblia, y pues permítanme hacer una oración y hoy vamos a empezar la lección del día de hoy. Es muy importante. Podríamos pasarnos mucho tiempo estudiando esta lección. Sin embargo, quiero dar esta lección toda el día de hoy y por esa razón les voy a mandar que ustedes anoten, ¿ok? Señor, te quiero dar gracias por este día, gracias por el tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque tu Espíritu Santo nos abre los ojos y nos permite verte a ti, conocerte, y que tu Espíritu Santo nos enseña. Él es el único maestro, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos muestras a Jesucristo y porque nos muestras tu gran misericordia, tu plan eterno de darte a conocer a través de la gracia en Cristo Jesús. Y quiero agradecerte por este tiempo que tenemos para estudiar, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, vamos a ir a la lección número 19 de Conociendo a Dios. Y en esta lección, la promesa dada a Abraham pasa a Isaac y a Jacob. Y también Dios, en su soberanía, lleva al pueblo de Israel, a la familia de Jacob, a Egipto. Entonces, estamos hablando que vamos a ver varios versículos del Génesis, posiblemente todo Génesis, pero entonces eso no implica que vamos a tener que leer mucho y solo aquellos que lo lean pues van a aprovechar, ¿no? Entonces, la promesa de Abraham pasó a Isaac y quisiera que veamos algunos versículos, ¿no? En Génesis capítulo 17. Fíjense en Génesis capítulo 17, los versículos del 1 al 6. Quisiera que anoten eso. Y también los versículos del 15 al 22. Y luego de eso en Génesis capítulo 25, del 5 al 11. Y Génesis capítulo 25, del 19 al 27. ¿Ok? Em, Voy a leer la promesa dada a Abraham y también la promesa dada a Isaac. Era Abraham de 90 años, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Sí, ahí hasta el versículo 6. Ahora versículos de 15 al 22. Dice: Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón:
a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y conforme mi pacto con él, como pacto perpetuo, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Sí? Y ese fue la palabra de Dios y eso fue lo que hizo, ¿sí? Es interesante y les animo a que lean todo Génesis, pero lo que Dios dice, lo hace. Fíjense ahora en el capítulo 25, los versículos 5 hasta el 11, ¿sí? Y dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está frente a Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Hasta ahí, hasta el versículo 11, y ahora desde el versículo 19 hasta el 27. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí hasta el versículo 23, ahora hasta el versículo 27, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el carcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Sí, importante saber para nosotros que em, Dios Todopoderoso hace su obra, ¿sí? Él va a hacer su voluntad a pesar de a pesar de que el hombre no quiere nada con Dios, a pesar de que el hombre es rebelde ante Dios y no le importa, ¿no? Dios, em, cuando escogió a Noé, no cambió ninguno de sus términos en cuanto a cómo era el hombre, ¿no? El hombre seguía siendo rebelde, seguía siendo perverso, y en Génesis 8:21 nosotros vemos que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Sin embargo,
La gracia de Dios siempre continúa atrayendo al hombre hacia Dios mismo, ¿sí? Y eso es lo que Dios hizo con la vida de Abraham. Sí, era por causa del plan eterno de redención que Dios le prometió al hombre luego de que pecó en Génesis 3:15, que Dios iba a hacer lo que tenía como propósito eterno. Sí, ese plan Dios le dio a conocer al hombre en Génesis 3:15, pero no es que el momento en que pecó el hombre con Adán y Eva, ese momento Dios empezó a tener un plan para rescatar al hombre. Porque nosotros vemos a través de la escritura, y por ejemplo, ustedes pueden revisar en Segunda de Timoteo capítulo 2, perdón, Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9, que Dios desde la eternidad ha tenido el plan de darse a conocer al hombre a través de la obra de su Hijo Jesucristo, de darnos su amor inmerecido por la obra de Jesucristo. Entonces, segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, el plan siempre fue hacer Dios su voluntad, demostrar al hombre su necesidad de rescatarlo de la esclavitud del pecado. Y cuando vemos la vida de Abraham, Dios se fue dando a conocer a él. Él tenía un interés de que Abraham le conozca. Y Abraham no sale de un pueblo idólatra. Él mismo, al no conocer a Dios, demuestra cómo él era. Dos veces dijo que su esposa era su hermana y dio la oportunidad para que otros la tomen como esposa. Y Dios en su soberanía siempre intervino preservando el plan de él, ¿no? Sí, pero al hacer eso, Dios le mostró a Abraham que era por su gracia, por su misericordia y no por la bondad de Abraham, ¿sí? Sino por Dios. Dios iba a llevar a cabo su plan de rescatar al hombre. Ahora, sí, de la misma manera Dios hace lo mismo con Isaac y también con sus descendientes como Jacob, a quien pasa la promesa de que sería padre de mucha gente y de que a través de él vendría el libertador, ¿sí? Entonces, qué importante es saber que la vida cristiana no es por el poder o la fidelidad mía, sino más bien por al conocerle a Dios, creer en Él, y Él en nosotros hace su obra, hace su plan perfecto de hacernos a la imagen de su Hijo, pero también hace el que una persona que le conoce descansa en Él y se da cuenta de que solo puede confiar en Dios y no en uno mismo, ¿no? Entonces, por favor, anoten en su libro de apuntes Génesis 25 del 19 al 34, que es importante que nosotros revisemos esto, ¿no? Génesis 25, desde el 19 hasta el 24, y ya hablábamos acerca de los descendientes de Saúl, ¿sí? Y ahí, perdón, los descendientes de Isaac, que son Jacob y Esaú. Ahora, desde ese entonces, Dios dijo que el mayor servirá al menor, ¿ya? Ahora, em, nosotros conocemos la historia y si es que no conoce, por eso la importancia de leer todo el Génesis. Esaú rechazó el ser parte del linaje de Dios, o sea, Dios ya sabía que eso iba a pasar, pero Esaú
no quería nada con Dios. Él era totalmente humano, totalmente terreno y encaja en cómo es la mentalidad humana el día de hoy. Sí, lo que le valora es lo que hace, su fortaleza, su seguridad, en lugar de valorar que lo que somos es por Dios, de que lo que hemos hecho, lo que hacemos, es gracias a Dios, es por Él, ¿no? Y Esaú, en cambio, no quería nada con Dios, él estaba totalmente enfocado en sí mismo. Em, Quiero que revisemos algo en Romanos capítulo 9 y los versículos del 10 al 13. Romanos 9, del 10 al 13. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ya se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Y Pablo deja claro que Dios en su soberanía había escogido a Jacob para hacer su voluntad y Esaú rechazó a Dios. Dios es soberano, pero sabemos que la única manera de acercarnos a Él es por fe, y Esaú era alguien que no creía, ¿sí? Fíjense conmigo lo que dice también Segunda de Corintios, capítulo 5, y los versículos 18 al 19. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, nosotros vemos eh, que las historias no tienen que ver, o lo que nosotros encontramos ahí, no tienen en cuanto a la fidelidad del hombre, ¿sí? Porque la naturaleza el hombre está mal, va en contra de Dios. Más bien, nosotros vemos que el hombre es incapaz de acercarse a Dios, totalmente rebelde en cuanto a eso. Más bien, todas las historias que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento son acerca del amor, de la gracia de Dios, que en su soberanía, en su poder, lleva a cabo su plan de redención para la humanidad. Y es esa la razón por la que Dios creó a la raza humana, sabiendo que iba a pecar. Es esa la razón por la cual Dios vistió a Adán y Eva, sabiendo también que sus hijos le rechazarían, sabiendo que Caín em, rechazaría a Dios y Dios no aceptaría el sacrificio de Caín, de que venía en su propia cuenta, ¿no? Esta es la misma razón por la cual Dios divinamente intervinió cuando Abraham en dos ocasiones dio a su mujer para que otros hombres la tomen, ¿sí? Es porque Dios soberanamente hizo esto, ¿no? Esto es por la cual Dios de manera milagrosa salvó a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra del juicio. El hecho de que es Dios el que lleva a cabo este plan, nos muestra y nos explica también por qué Él proveyó un cordero para morir en el lugar de Isaac. Nos muestra también por qué
él pasó la promesa a Isaac. Nos muestra por qué Dios escogió a Jacob en lugar de a Esaú y pasó su promesa al menor en lugar de al mayor. Sí, ¿por qué? Porque Dios es soberano, Él absolutamente hace lo que Él quiere, Él es todopoderoso y Él sabe lo mejor. Él también Dios es completamente lo que hace, es todo por su naturaleza y eso es de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Em, Él y su plan siempre son la única esperanza que tiene el hombre, ¿sí? Fíjense en Génesis, y regresando conmigo a Génesis, vean lo que dice el capítulo 26. Ahora, en el capítulo 26 nosotros vemos el pacto abrámico confirmado a Isaac. Y aquí otra vez nosotros vemos que Dios divinamente interviene eh, y no solamente protege a Isaac y a Rebeca y la promesa de él, pero también bendice a Isaac con prosperidad, ¿sí? Otra vez nosotros vemos claramente que Dios lleva a cabo su plan y no tiene nada que ver con la fidelidad del hombre, pero todo que ver con su soberanía, con su poder, con su gracia, ¿sí? Entonces, lean este pasaje, por ejemplo, Génesis 26 del 1 al 15, y vemos nosotros aquí que tiene que ver con Dios el que iba a ser, no con la fidelidad de Isaac, ¿no? Porque desde el versículo 6 en adelante nosotros vemos a Isaac haciendo lo mismo que había hecho su padre, de decir que ella no es mi mujer para salvar su pellejo, ¿no? ¿Sí? Em, yo estaba compartiendo con algunos hermanos y decía, leer esto es mejor que cualquier novela. Pero cuando leemos la palabra de Dios y perdemos de vista que es Dios el que hace misericordia, a pesar de que el hombre no quiere nada con él, entonces ahí, solo ahí entendemos que el propósito para el cual fue escrito esto fue para nuestra enseñanza de saber quién es nuestro Dios y entender que nosotros como hombres nunca vamos a ir a la manera de Dios, no queremos nada con él, ¿sí? Entonces, importante esto, ¿no? Fíjense, fíjense lo que dice Dios en el versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y habla de que a través de él vendría el libertador, vendría Jesucristo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, pasemos al capítulo 27, ¿sí? Fíjense en capítulo 27 de Génesis. Recuerden, todos estos capítulos es necesario que se los lean y vayan viendo. En el capítulo 27 nosotros vemos a Jacob y a Esaú y vemos también a Isaac ya siendo viejo. Vemos a la mamá de Isaac perdón, de Jacob y de Esaú, Rebeca, haciendo de las suyas, manipulando, sin ningún momento una confianza en Dios, de lo que Dios daría, simplemente, viviendo a su manera, ¿no? Y encontramos aquí mentiras, engaños y una falta de confianza en el Señor. Pero en este mismo capítulo nosotros vemos a Dios soberano haciendo su voluntad, porque en medio de todo esto Dios va a hacer su plan soberano. Entonces, en el capítulo
27, no se pierda, porque ahí vamos a ver también cómo somos nosotros como hombres, ¿no? No conocemos a Dios, queremos hacerlo en nuestras fuerzas, engañamos, nos metemos en problemas y, y no queremos nada con Él, ¿no? Vemos cómo aquí este, Rebeca le dice a Jacob qué hacer, engaña a su padre, luego de eso él eh, le dice a su hijo Esaú lo que va a hacer, que va a servir a su hermano y que tengan pleito con eso. Y también vemos el odio de Esaú a Jacob. Ahora, Esaú es una figura del hombre incrédulo, es una figura del hombre en la carne que odia la voluntad de Dios, que no quiere hacerla, que va por su propia cuenta, que no quiere saber nada de Dios. Y y tiene pleito con Dios de generación en generación. Entonces, todos los descendientes de Esaú, porque él rechazó la primogenitura, porque no quiso tener nada que ver con Dios, afectó a todas sus generaciones y a través de la Biblia nosotros encontramos que los descendientes de Esaú siempre estaban peleando con Israel, que son los descendientes de Jacob. Ahora, Dios, en su soberanía, se dio a conocer a Jacob porque él quiso, ¿no? Entonces, les toca leer también Génesis capítulo 28. Y algo que quisiera que recuerden aquí, porque es muy importante que nosotros veamos que a este punto Jacob tampoco le conocía a Dios, pero Dios en su soberanía se da a conocer. Sí, entonces fíjense, ahora Dios confirma su pacto, confirma lo que él iba a hacer a través de Jacob. Y Jacob tenía miedo porque no le conocía a Dios. Fíjense lo que dice el, el, el versículo 17 de Génesis 28. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Sí, Dios pacientemente trabaja, Dios, Él interviene, Él se da a conocer a sí mismo y les lleva a un conocimiento más profundo de Él, mientras Él continúa llevando a cabo lo que es su plan soberano de darse a conocer el hombre y de traer al libertador, ¿no? Entonces, Génesis capítulo 28, también es necesario que lo lean y varias veces, tomen su tiempo para leerlo. Les animo a que aquellos de ustedes que tienen el comentario bíblico de William MacDonald, que también vayan leyendo, ¿no? Entonces, aunque esta lección la vamos a terminar hoy día, no quiere decir que ya tiene todo listo, ¿no? Entonces, si se fijan en el capítulo 29, ahí nosotros vemos a Jacob que huyó de la presencia de Saúl, lejos de él por lo que había hecho, y ahora le engañan a él, lo que él había engañado, le engañan a él, y eh, eh, mm, trabaja para Raquel, eh, para, para que sea su esposa, y el suegro, que era el tío, le miente, le da a la hermana mayor y le hace que trabaje otros años más para que le dé a Raquel. Y, y quiero que sepan que Dios es todopoderoso, ¿no? Dios hace cargo y Dios en su soberanía, em, no obra en base a la fidelidad del hombre, sino en base a su fidelidad, ¿ya? Y Jacob tuvo 12 hijas, 12 hijos, de los cuales salen las 12 tribus de Israel, ah, y cada uno de ellos era igual de pecador, ¿no? ¿Sí? Pero es interesante ver que Dios sigue haciendo su voluntad. Él no va a dejar. Él, él, él permitió que Lea tenga hijos, que Raquel tenga a José,
y a Benjamín, pero sabiendo que de ellos vendría el libertador, ¿no? Ahora, si vemos en el capítulo 30, la familia de Jacob también crece y, y es necesario que nosotros tengamos o nos demos cuenta que al leer esto, cómo piensa la gente, ¿no? Al no conocerle a Dios. Y así somos nosotros también. Raquel le da a una sirvienta de ella, su esclava, a que duerma con Jacob y Jacob, pues ahí va, le hace lo mismo y Jacob ahí va. Y todo esto, em, porque no sabían, ¿no? Porque no conocían quién es Dios. Pero Dios en su soberanía permite todo esto que pase y aún así hace su voluntad, ¿sí? Em, em, Aquí vemos nosotros la familia, ¿no? Enfrascada, enfangada en la cultura de ese tiempo, enraizada en tradiciones carnales, compitiendo para ser la más amada, la esposa más amada de Jacob, y sin preguntar ni siquiera qué es lo que Dios quiere, ¿no? Eh, y en el medio de todo esto, Dios usa esto para levantar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Sí, entonces lea esto, porque solamente al leer la palabra de Dios usted va a sacar provecho del estudio y no deje de leer. Ahora, saltémonos al capítulo 32 donde Jacob pelea con Dios, ¿sí? Y realmente no es que él pelea y gana, sino que cuando Dios le cambia de nombre a Israel, quiere decir el que pelea con Dios, el que batalla con Dios. Sí, y qué interesante que Dios hace lo mismo con nosotros, porque nosotros somos igual. Ninguno de nosotros somos, sí, a la primera que leemos ya creemos, porque cómo nos comportamos demuestra que no confiamos en Dios. Pero Dios soberanamente se da a conocer y toma tiempo para, para, para mostrarnos que, no, que la salvación no es por nosotros mismos, por nuestra bondad, sino por Él. ¿Ya? Mientras Jacob viajaba a Aram, le confirma su promesa de que a través de él vendría el libertador. Luego Jacob regresa a Canaán de haber estado en Aram y Dios nuevamente le muestra lo que iba a hacer y pelea con el ángel y el ángel le descoyunta la cadera. Realmente Jacob no podía tener el balance, ¿sí? Y cuán interesante es que Dios en su soberanía nos muestra que no es en base a nosotros mismos. Sí, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si una vez que dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos en quién es Él, pues ahí Dios nos muestra lo que Él está haciendo, ¿no? Sí. Y Israel o el pueblo de Israel siempre nosotros vemos que batalló, estaba batallando con Dios. Siempre estuvo luchando contra Dios. Y eso es una figura de que Dios se lleva la gloria porque Dios trajo al libertador a Jesucristo a través de un pueblo rebelde, ¿no? Que no le quería. Y ahora llegamos nosotros al capítulo 37. Recuerde, no deje de leer ninguna de estas partes y de los capítulos de Génesis 34, 35. Y fíjense también que ahora llegamos al capítulo 37 y vemos que Jacob favorecía a su hijo José y era todo lo que él quería, pero también vemos a Dios soberano obrar, ¿no?
y que José creía a Dios. ¿Sí? Ahora, les voy a leer algunos versículos del capítulo 37. Dice, habitó Jacob en tierra donde habían morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y aquí vemos otra cosa, ¿no? Eh, eh, Vemos el comienzo vemos la vida de José, eh, y también vamos a ver cómo Dios se da a conocerle a él y la interacción que él tiene con él y su familia. Pero Dios también muestra que la posición que él tenía en su familia, ¿no? Llegamos a un punto en el que era amado de su padre más que del resto, que sus hermanos, y vemos que sus hermanos no le querían. Y en cierto sentido, José es una figura de Cristo porque pasó lo mismo, ¿no? El pueblo al que él vino le rechazó, le odiaron y le mataron. Sí. Al seguir nosotros leyendo esto, también vemos que Dios se dio a conocer a José, lo que él iba a hacer, ¿sí? Y cuando él les cuenta los sueños, por favor, no deje de leer el capítulo 37, versos del 5 al 11, realmente todo el capítulo, pero vamos a darnos cuenta que Dios sabía exactamente lo que iba a hacer y cómo iba a usar al plan a José. Y hubiera podido haber hecho sin ningún el drama que esto pasó, pero como si estuviéramos poniendo leña al fuego, todas estas cosas pasan y Dios permite que José tenga estos sueños, la revelación de Dios en cuanto a los eventos futuros, y luego José inocentemente cuenta a su familia acerca de esto y más le odiaba, ¿no? A sus hermanos. Sí, sin embargo, Dios en su soberanía iba a hacer esto, ¿ok? Dios, nosotros vemos cómo utiliza la vida de José y a pesar del odio de sus hermanos, de todo esto, no quita que Dios sigue estando en el trono y iba a hacer su voluntad, ¿no? Entonces, si continuamos leyendo, dice, y soñó José un sueño, versículo 5, y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en el medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Más iras, ¿no? Porque, o sea, lo que le estaban diciendo, o que ellos decían es que nosotros tenemos que inclinarnos a ti, papá y mamá también, y más le odiaban, ¿no? Y seguimos viendo todo esto, que en el capítulo 37, los hermanos confabulan el matarle. em, Rubén trata de salvarle la vida. A la final le venden como esclavo a unos mercaderes madianitas que iban hacia Egipto y le dicen a Jacob que, que a alguien le mató, que una bestia le mató a José, ¿no? Sí, una mentira, un engaño y todo, pero otra vez, Dios estaba en control y no se había olvidado de él, ¿no? Tal vez José estaba orando a que cambie sus circunstancias, imagínense, sus hermanos le trataron mal, 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 ¿no? Con celos, se estaba en una situación imposible.
las circunstancias eran todas contra él, y sin embargo, Dios sigue estando en el trono, ¿sí? Dios es soberano y todopoderoso, y Él puede usar hasta esa maldad de los hermanos para hacer la voluntad de Él de salvar a muchos, y es una figura también de lo que Dios hizo, ¿no? El pueblo, el hombre, rechazó a Jesucristo, pidió que le crucifiquen, y fue por la obra de la cruz, de que Cristo murió por nosotros, que ahí fue juzgado el pecado, y que ahí Dios juzgó el pecado y castigó a nosotros en Cristo Jesús, castigó el pecado de cada uno ahí en la cruz. Pero es solamente al creer lo que Dios ha hecho que podemos confiar que Él está en control, que Él siempre ha tenido el plan de hacer su voluntad, de traer al libertador a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Entonces, sigan leyendo, por favor, en Génesis capítulo 39, por ejemplo. En Génesis capítulo 39, nosotros ahora en cambio vemos ya a José como esclavo de Potifar, y la mujer de Potifar que quería acostarse con él y que quería acostarse con él, pero José, dice, ¿cómo yo voy a pecar contra mi Dios? Y no se mete con la mujer y sale corriendo desnudo. Y por hacer eso, va a parar en la cárcel, ¿sí? Alguien puede decir, ¿qué le costaba ya ahí solamente acostarse y ya no pasa nada? No, porque nosotros vivimos delante de Dios, nosotros vivimos delante de nuestro Dios Todopoderoso, no delante de los hombres, ¿sí? Y tremendo, ¿no? Fue parar en la cárcel también Dios le utiliza, y él, aunque estaba en la cárcel, era el asistente del que estaba en control en la cárcel, ¿no? Del que estaba encargado en la cárcel. Resulta que también ahí ven ustedes la historia del copero y del panadero, y otra vez Dios está en control, ¿no? Dios no se ha olvidado, sino que la persona al ver las circunstancias se pierde, se desanima, pero cuando vemos lo que Dios hace podemos mantenernos firmes. Y por esa razón tenemos toda la escritura, ¿sí? Romanos nos muestra que toda la escritura fue para nuestra enseñanza, ¿sí? Para nuestro provecho, para nuestro bien, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que encontramos nosotros en Romanos capítulo 15 y el versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y si usted no lee, si no sabe lo que Dios ha hecho, no sabe cómo Él obra, pues no va a tener esperanza. No podemos confiar en un Dios que no conocemos, y toda la escritura nos muestra que es para conocerle a Él, ¿sí? Ahora, llegamos al capítulo 41. Acuérdense, José estaba en la cárcel. Había dicho lo que iba a pasar, le había dicho al panadero y al copero lo que iba a pasar, ¿sí? Y aunque el copero se olvidó de él, sí, Dios no se había olvidado de él, ¿ok? Dios no le había olvidado. Entonces, en el capítulo 41, el faraón tiene un sueño, y ¿quién cree que lo interpreta? Fue José. Entonces, léase también el capítulo 41 de Génesis. Y yo les voy a leer una parte porque aquí está tremendo, ¿no? Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, perdón, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón.
El mismo sueño, en una diferente forma, con espigas, tuvo Faraón 2 veces. Y los magos, los sabios de Faraón no tenían ni idea cómo interpretarlo. ¿Sí? Y ahí el copero se acuerda de José que, que les dijo lo que iba a pasar, ¿no? Ahora, pongan una señal aquí en Génesis 41 y quiero que lean conmigo Daniel capítulo 4 y el verso 35. ¿Sí? En Daniel capítulo 4 y el versículo 35. Fíjense conmigo. Daniel está después del libro de Ezequiel. Daniel 4:35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Sí, Dios es soberano. No hay quien pueda decirle, oye, ¿qué estás haciendo? No, no hagas eso. Porque Dios es soberano y Dios hace su voluntad. Sí, y es en su soberanía orquestó todo para llevar a José como segundo después de Faraón para preservar la vida de mucha gente y preservar la vida de Jacob y de sus hijos, de quien vendría el libertador. ¿Sí? Muy importante esto. Y aunque los hermanos de Jacob quisieron hacer mal a él, Dios hizo esto para bien, para usar para su gloria, ¿sí? Entonces, léase también el capítulo 42, léase también el capítulo 43 y vemos ahí otro drama de cómo José trata a sus hermanos sin saber que ellos no sabían que él era José, pero a la final demuestra que es Dios soberano, ¿no? Que no podían hacer ellos nada por su cuenta y que Dios puso ahí a José y él mismo les dice, no fue por su culpa, fue Dios el que me trajo aquí para preservar la vida de muchos. Sí, y eso es muy importante. Cuando nosotros vemos quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él hace, podemos confiar en Él. Ahora, la vida cristiana es una vida de dependencia en Él, de fe en Él, de Cristo Jesús en nosotros, viviendo la vida cristiana y solamente Él confía en Dios 100%. Cuando una persona le conoce, acepta a Jesucristo como Salvador, tiene el Espíritu Santo y ahí empezamos a conocerle. ¿Sí? Cuando nuestros hijos están pequeñitos, todavía no nos conocen, pero a la medida que van creciendo y nos van viendo cómo actuamos, nos empiezan a conocer y ya cuando están más grandes saben cómo el papá actúa, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto se lleva a cabo porque Dios hizo la promesa del libertador, de mandar a un libertador y le dijo a Abraham lo que iba a hacer y así lo hizo, ¿no? Génesis, recuerden conmigo, Génesis capítulo 15 y el versículo 13, ¿sí? Génesis capítulo 15 y el versículo 13, y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavas de allí y será oprimida 400 años. Dios le dijo lo que iba a pasar, sabía, y tenían que llegar a Egipto, tenían que pasar por ahí. Después de que pasaron 400 años, ya no conocían de quién había sido José, que había rescatado básicamente a que no muera el, el- el pueblo de Egipto. Y Dios utilizó, y estaban ahí los israelitas, que para ese tiempo, ya después en el Éxodo, estaban cerca de 2,5 millones de personas. Pero básicamente, y esto es muy importante, es que nosotros veamos a Dios en el cuadro.
¿sí? Que solamente el Dios soberano tiene la habilidad para usar las circunstancias de acuerdo a sus planes, ¿sí? De hacer su voluntad, ¿sí? Em, Aunque Jacob nunca planeó salir de Canaán, Dios le llevó a otra tierra, ¿sí? Y Dios usó los eventos diferentes para llevarlos para preservar su vida, ¿no? Y cuando es tiempo de salir, Dios le saca, ¿sí? Ahora, los sueños de José, su padre, el amor por él, la, el, la capa que le había dado especial para él, muestra cómo su padre le amaba más que sus hermanos, y sus hermanos le odiaban, ¿no? Por eso. Tenían celos con él. Y Jacob, que envía a José para que vea a sus hermanos, todo eso no fue coincidencia, ¿no? Que los ismaelitas hayan pasado por ahí, los madianitas que dice ahí, pasaron por ahí, para llevarse a José como esclavo, que le llevaron a Egipto, todo eso, nada de eso fue algo en el que Dios decía, no puedo hacer nada, ¿sí? El sueño que Dios dio a Faraón, ¿no? Y que no había nadie que lo interprete, porque solamente Dios puede interpretarlo. Y José, cuando ustedes lean, van a ver, es decir, él no se exalta, dice, yo sí sé, sí. Sino dice, Dios da la interpretación. Dime, ¿qué te dijo? Dice, yo no soy más que, es Dios el que lo hace, ¿sí? Entonces, Dios no ha cambiado absolutamente en nada, ¿sí? Aunque nosotros no podemos ver mucho de lo que Él hace, tenemos la palabra de Dios para conocerle y saber quién es Él. Él es soberano y va a hacer lo que ha dicho que va a hacer en su palabra, ¿sí? Y es así, ¿no? Ahora, la vida de José nos sirve también como un testimonio tremendo de la soberanía de Dios, pero también un cuadro claro de lo que pasó con Jesucristo, ¿no? Como Jesús, José fue odiado y rechazado por sus hermanos. Como Jesús, José fue vendido. Jesús en las manos de sus enemigos, igual que José fue vendido, ¿no? Sí. Jesús, de la misma manera que Jesús, José fue acusado falsamente, igual que Jesús, José fue culpado de crímenes que no hizo. Lo mismo que Jesús, José fue olvidado por aquellos que le hicieron daño. ¿Sí? Y José perdonó a aquellos que le hicieron daño, que eran sus hermanos, como Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Eh, eh, en Génesis capítulo 50, el versículo 20, ahí nosotros vemos cuando José dice la razón por la cual él está ahí. Y ahí él pudo conocer un poco mejor de Dios, ¿no? Eh, pero Dios tomó un tiempo para darse a conocer a José, lo mismo que toma un tiempo para darse a conocer a nosotros. Entonces, Génesis capítulo 50 y el versículo 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí? De la misma manera que Jesús José fue exaltado por Dios, Jesús fue exaltado a la diestra del Padre y José fue exaltado a la mano derecha de Faraón. Ahora, quiero que al pensar en todo esto que hemos visto, que es mucha información, veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 19 al 23. ¿Sí? Primera de Pedro 2 y los versículos del 19 al 23 dice, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues
¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es nuestro Dios todopoderoso y eso es lo que Él hace con sus hijos que dependen en Él. ¿Sí? Hermanos queridos, Dios mediante, continuamos estudiando la próxima semana. Chao.